de otro tema más importante en nuestra clase, ¿verdad? Hoy nos toca un tema también en seguimiento de acuerdo con nuestra programación, que es la definición, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos la definición de discriminación y racismo, aunque ese tema pues yo creo que ya lo manejan, hemos siempre hablado a lo largo del curso que hemos traído, entonces igual es un tema que también lo detalla en la programación, que a la larga pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos entonces que discriminación o alguna definición en general, por principio moral, religioso y político, todos los seres humanos merecemos, eh, necesitamos libres o somos libres e iguales en dignidad y derechos. Por consiguiente, en una sociedad civilizada y organizada, políticamente a todos se les debe tratar en forma igualitaria. Básicamente sabemos muy bien que lo expone la autora, que también nos indica, ¿verdad?, de que nadie es menos, nadie es superior, nadie es mejor, sino que hablando de derechos humanos, pues todos somos iguales ante Dios, ante la sociedad, independientemente de nuestra estatura, nuestro color, nuestra dificultad, no importando si somos mujeres, somos hombres, somos de tercera edad, somos jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos dice fundamentalmente que en el marco de los derechos humanos, pues todos somos iguales en dignidad, en los derechos, ¿verdad? Fundamentales. Entonces, también vamos a ir en el transcurso, que nacemos en la libertad, nacemos por iguales, no importando las dificultades que podemos tener en el largo de la vida, ¿verdad? Entonces, nuestros derechos fundamentalmente son iguales para toda la sociedad, para todos los seres humanos. Sin embargo, eso no se da en una sociedad, sino que encontramos una dificultad, ¿verdad? También nos dice acá la definición de la discriminación. La discriminación no se da en un solo sentido, no es exclusivo de un solo aspecto. Como lo vemos exactamente, se presenta en una diversidad sin límites. Sabemos muy bien que hay varios ejemplos y tenemos varios ejemplos que poner en el marco de la realidad. Básicamente no podemos, no, es que solo se da a los niños, no. Les voy a poner varios ejemplos porque después a ustedes les toca responder, a ustedes les toca desarrollar el tema. Por ejemplo, la definición o la discriminación se da en muchos. Hay un ejemplo muy claro y yo creo que todos lo sabemos, no en contra de nadie, no en contra de las mujeres ni de los hombres, pero muchas veces sabemos muy bien la discriminación se da a la hijo. Se dice, por ejemplo, ¿por qué solo hijos mujeres tienes? Y muchas veces se culpan las mujeres porque solo hijos mujeres tienen. Y sabemos muy bien que a la que define el sexo, en el caso de los hijos, si solo son mujeres, a la que define el sexo es el hombre, no es la mujer. Pero muchas veces que la sociedad mismo dice, es que mire, solo hijos tiene tu mujer. Y nosotros las mujeres no tenemos la culpa. Ya es una discriminación en contra de las mujeres desde esa edad. Como también lo vemos que las mujeres, mire, si va alguien manejando en la calle, mire, es que va despacio o va chocó, es que tiene que ser una mujer. Entonces siempre se discrimina a una mujer, en este caso que es el más visible, pero también si lo vemos usualmente en el caso de las personas con una discapacidad, se discrimina a lo largo de la historia
por tener una discapacidad, que son no videntes. Hay personas que son sordomudos, hay personas que tienen alguna dificultad, que no tienen un brazo o no tienen una pierna, pero también muchas veces se va a ir discriminando, ¿verdad? También tenemos algo muy claro que siempre es criticable muchas veces. A los jóvenes se le discriminan, por ejemplo, porque no tienen experiencia laboral. No tiene, es que eso no conoce nada, no sabe, ¿verdad, Mina? Pero ¿cómo va a tener experiencia si no se le da la oportunidad en ningún lado? ¿Cómo uno adquiere la experiencia? Entonces, son elementos que se va a ir discriminando, como la forma entra en una discriminación. También vemos a la tercera edad. Después de los 50 años, no, eso ya es mayor de edad y ya no puede hacer nada, cuando realmente tiene una experiencia conservada. Entonces, son estas formas que se ve la discriminación en general de la sociedad. Pero básicamente hablamos de la discriminación en contra de los pueblos indígenas. Es mucho peor todavía porque se discriminan por su físico, por su identidad, por su traje, por el idioma. Entonces también, no, si eso es la gente de tortilla. Entonces, básicamente su identidad se identifica y se discrimina por eso. Entonces, básicamente donde vemos más fuerte la discriminación, entonces, es en contra de los pueblos, en contra de las mujeres. Y ya no solo se queda ahí, sino que trasciende la discriminación hacia algo más fuerte todavía, de no darle la oportunidad a un trabajo, de no darle la oportunidad en un apoyo más solidario, más incluyente en una sociedad, como lo que pasa en los centros, por ejemplo, centros de salud. No se puede interpretar el idioma o no se atiende mejor porque habla un idioma y no hay ningún traductor. Entonces, ya eso se trasciende como la discriminación, ¿verdad? Son algunos ejemplos muy generales que un montón todavía, que si lo empezamos a enumerar, pues más de alguno de nosotros la hemos sufrido, pero cuando lo sufrimos no podemos salir o no podemos reaccionar, lo vemos como muy normal y eso no es normal, como pasa con las mujeres indígenas que sufren una discriminación fuerte en un trabajo. Sin embargo, muchas veces hay que el trabajo lo necesito y no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Qué tal si me sacan o alguna cosa así? Entonces, es mucho más fuerte todavía. Sin embargo, es una situación que se da no solo aquí en Guatemala, sino que hay elementos que afuera de la ciudad, a nivel latinoamericano, a nivel del continente, a nivel de otros países. La discriminación pues atraviesa el mundo en contra de los pueblos, ¿verdad? Tenemos aquí entonces también la discriminación y racismo, definición. Discriminación significa tratar a alguien de forma diferente, es decir, tratar a una persona peor que a otra en las mismas circunstancias. El motivo de la discriminación puede ser el origen étnico, la nacionalidad o la religión, entre otras cosas. También se considera discriminación la creación de un ambiente amenazador, hostil, despectivo o humillante, así como obligar a atender a otra persona a realizar actos discriminatorios, ¿verdad? Entonces, como yo lo que les planteaba era el asunto, mire, tratar de hostigarlos, se le coloca un trabajo, pero siempre menos despreciar, como pasa en nuestros días con las mujeres, aunque tengan más capacidad, pero en algunos términos todavía se da que tiene menos salario, aunque sea el mismo nivel de jerarquía, pero por ser mujer tiene menos salario. Lo que pasa con las maquilas aquí en Guatemala, hay muchas maquilas en Guatemala, pero también tienen menos que varones, ¿verdad? Entonces tiende también que es que la mujer siempre es menos, o sea, no puede cargar bulto, pues por lógico las mujeres no podemos cargar un peso que un hombre, sin embargo se da una discriminación grande. Entonces es la parte, no solo es una discriminación como lo vemos la definición acá, sino que la discriminación, racismo, ¿verdad? Entonces ya se tiende a excluir por ser indígena, no es menos, no puede estar aquí.
aunque tenga las mismas capacidades. Entonces, es la parte lo que hemos estado sufriendo, cómo se define acá. ¿Quién podría apoyar aquí con algunos ejemplos? ¿Le puede dar lectura a alguno de ustedes? Alexander. Un ejemplo de discriminación sería no recibir un servicio por motivos de origen étnico o que en una reunión de trabajo se le exija un dominio absoluto de la lengua finesa, aunque esto no fuera un requisito para el trabajo en cuestión. El hecho de tratar a las personas de distintas formas no siempre es discriminación. Se puede tratar a las personas de diferentes modos cuando hay un motivo aceptable. La ley no discrimina, sino que establece que se considera discriminación. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que tenemos acá, ¿verdad? Para que vayan viendo cómo se define y cómo se actúa la discriminación en contra de cada una de las personas. El siguiente diapositiva, ¿quién lo lee? Buenas tardes, licenciada Mónica, les saluda. Buenas tardes, Mónica, Alexandra, Mónica. La ley de no discriminación prohíbe la discriminación por edad, origen, nacionalidad, idioma, religión, convicción, opinión, actividad política, actividad sindical, relaciones familiares, estado de salud, discapacidad, orientación sexual u otros motivos relacionados con la persona. Nadie puede verse en una situación desfavorable por ninguno de estos motivos. La ley de igualdad prohíbe la discriminación por motivos de sexo. Gracias, Mónica. Con los dos últimos diapositivas, ¿alguno de ustedes quisiera intervenir? ¿Alguno de ustedes quisiera emitir opiniones? O nunca o ninguno ha vivido o siempre hay una realidad de todas las exposiciones, de todo lo que hemos investigado, de todo lo que se plantea, porque también muchas veces la discriminación racial lo vemos como normal. Lo vemos como normal y no nos damos cuenta que efectivamente hay un daño psicológico que ocupa o que le afecta a las personas quien se le desprecia en medio de una sociedad. Quiero escuchar un par de opiniones. Buenas tardes, licenciada. Les saluda Wendy Solares. Buenas tardes, Mónica. Mónica, digo yo, Wendy. No tenga pena. Fíjese, licenciada, que discriminación hay de muchas formas, porque póngale que también personas que son chaparritas de estatura, también les dicen enanos, o póngale las gorditas, que está gorda, alguien que sus orejas son grandes, pues ya les ponen apodos, y pues ahí sí que se ve discriminación de muchas maneras, ¿verdad? No solamente en las razas, sino que en todas las personas, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso y opino. Gracias. Gracias, Wendy. Licenciada, buenas tardes. Sí, Alejandro. Buenas tardes. Solo como ejemplo, pero lo que uno vive, al menos en lo personal. Efectivamente. Yo ya sobrepaso los 55 años de edad y he enviado currículum a diferentes instituciones públicas y privadas. Y siempre me contestan y me dicen, don Alejandro, usted tiene una gran experiencia, académicamente pues está bastante bien, pues vemos un currículum bastante productivo. Lo único es que fíjese que solo hasta 45 años recibimos. Eso también es discriminación, ¿ya? Porque creen que ya pasamos nuestra actividad o ya no somos activos. Y creo que es todo lo contrario, ¿ya? Y eso pasa no solo con nosotros los mayores, sino que también los jóvenes, quienes apenas se gradúan y ya les piden 2, 3 años de experiencia. Estos muchachos pues no tienen la experiencia todavía. Creo que también ahí es discriminación en ambos lados. Gracias, Alejandro. Efectivamente, yo lo que les compartía, que no solamente es por las personas de color, aunque decimos, hay personas que vienen de Guatemala y ponen un traje indígena, ¿sí? Hay gringos que vienen, las mujeres se visten, les gusta el traje,
pero no se les puede ver como, bueno, mire, ya puso el traje y ya se ve como el rasgo indígena, ¿no? Porque son de ojos canches, son altos, y la mayor parte de los guatemaltecos somos chaparros, ¿verdad? Entonces también muchas veces, así como nos discriminan, así discriminamos, pero lo vemos ya como normal. Es como usted dice, lo que les había planteado, por ejemplo, la discriminación laboral. No se le da oportunidad a los jóvenes, pero también se le dice que tenga experiencia. Entonces, ¿cómo adquiere experiencia si no se le da la oportunidad? Y todo aquel que pasa a los 50 años, pues ya no hay, mire qué bonito, tiene mucha experiencia, pero ahorita está lleno los vacantes, ¿verdad? Ahorita no contratamos, necesitamos gente joven. Pasa en las maquilas coreanos, pasa en un todo, pasa con las más, bueno, he visto, no soy secretaria, sino que lo he visto, pasa con las secretarias. Por ejemplo, tienen una determinada edad que son contratadas como su especialidad de secretarias, de ahí ya no. Entonces, como las bailarinas, como ¿cuáles son los otros? Como los que hacen deporte, por ejemplo. Entonces, básicamente, ¿de qué forma hay que ver que la sociedad, entre más experiencia que tiene, pues más puede aportar en una sociedad? Sino que aunque esté con todas las capacidades, con toda la experiencia, pero es rechazado. Es rechazado, entonces mucha gente deja, por ejemplo, de aportar porque no tiene acepta en un empleo. Entonces, es parte de la situación, de la realidad que vivimos, pero esto se da más en contra de los pueblos, en contra de las mujeres. Entonces, es una de las realidades, cómo podemos ver la discriminación, que no solo es en términos de los jóvenes, en términos de la tercera edad. Muchas veces vemos a una persona realmente de avanzada edad, a las mujeres cuando están esperando bebés, todos los hombres, el joven está sentado, no aguanta de estar parado, pero ahí no pasa nada. Entonces, se ve como normal la discriminación, se ve como ya es una cultura de jóvenes, pues normal. Entonces, también hay que recordar que tiene que ver mucho que los valores, los principios se han perdido mucho. En las comunidades indígenas, bueno, yo soy de una comunidad, ya saben dónde, de Nevaj Quiché, uno de los originarios del conflicto armado, pues también al momento de saludar, el niño saluda, el niño agacha la cabeza para saludar. Hoy en día ya no, o sea, en el resto de la sociedad ya no. Entonces, se ha perdido mucho. Muchas veces pasan ahí, los patojos pasan. Entonces, ya se ve, por ejemplo, las personas que mencionó Wendy o Mónica, que mencionó las de baja estatura, que también le decimos como conocido enanos, pero sí el nombre correcto es la de baja estatura. Y la verdad es que de baja estatura hay muchas personas, conozco varios que son abogadas. Entonces, no tiene que ver nada lo físico, no tiene que ver nada de la estatura, sino que igual son personas normales, tal vez algunas cosas que no pueden hacer, pero tienen las mismas capacidades como normal, como nosotros. Entonces, también hay personas que no sé si se han dado cuenta, pero algún problema de salud que son muy altos, o sea, crecen. Estuve en un programa de SOCEP, pedían medicamento para el crecimiento del niño porque no crecía y otro pedían medicamento para que realmente el niño deje de crecer porque a su edad tan corto y está creciendo demasiado. Entonces, es también una de las situaciones que se enfrenta en la vida, pero muchas veces son rechazados por una sociedad, pero no digamos en contra de los pueblos. Tenemos grandes dificultades, la sociedad como normal. Entonces, es uno de los que, bueno, ¿cuál es nuestro aporte acá? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Y por qué estamos planteando algo así? Para que realmente hayan leyes que regule, hayan leyes que digan, mire, esto está mal, o sea, ¿por qué se rechazan o por qué la discriminación? Lo que se tiene o lo que se hace acá es decir,
tratar de minimizar cómo debemos de aportar, ¿verdad?, a la sociedad para que se minimice. Ajá. No sé si ya leímos esto, creo que estos motivos, creo que esto no lo hemos leído, esto ya lo leímos, esto también. ¿Quién nos apoya con esta lectura? Yolita, racismo y otros Bien. delitos de odio. Un delito de odio es un delito cuyo motivo son los prejuicios o el odio dirigidos contra una víctima por algunas de sus características. Dichas características pueden ser de origen étnico, las creencias, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión del género, una discapacidad o algún elemento similar. El destinatario de un delito de odio puede ser una persona, un grupo, una propiedad, una institución o sus representantes. Un delito de odio puede tener formas de violencia, injurias, discriminación, amenaza, hostigamiento o lesiones. Si sufre un delito de odio, denúncielo a la policía. Gracias, Manuel. Manuel Domingo. Así es. Aguilar, ¿verdad? Así es. Ahí estamos. Estamos acumulando algún punto. Básicamente, como lo vemos acá, realmente la sociedad puede ver mucho lo normal, el racismo, la discriminación. Sin embargo, aquí lo que provoca a la persona que lo sufre no va a ser la misma persona, sino que le crea un trauma. Y esto ya se pasa a otro nivel. Por ejemplo, a las personas que son mujeres, homosexuales, gay, llámese como se llame. Pero realmente tenemos los mismos derechos. La identidad de género, la expresión, son los mismos derechos. No tenemos que discriminar a nadie, porque la sociedad es muy, muy fuerte, pero empecemos por nosotros, empecemos que no tenemos que ver si a quién le cuesta hablar, pues ayudémoslo en medio de la posibilidad que podemos apoyar. Y también hay varias leyes, por ejemplo, ya es un delito hoy en día, pero también muchas veces no se aplica. Sin embargo, lo que crea a la persona que sufre la violencia, crea un trauma, crea ya un odio que no es aceptado, es rechazado por la sociedad y que hay personas se han llegado a suicidarse, no sé si han escuchado, pero muchas personas se llegan a suicidarse por lo mismo. Busca oportunidades, no se le da, pero ya esto genera violencia. Entonces, muchas veces decimos, es mucho más fácil de que se cicatrice un golpe que una violencia psicológica, porque entonces se trasciende a una violencia psicológica y básicamente no se le puede cicatrizar, porque se quedó en la mente de la persona que, mire, no es aceptado por la sociedad. Sin embargo, no es por la sociedad, es la actitud de algunas personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pasando los 50 años, dice algunas personas, mire, yo ya tengo 50 años y yo ya perdí, ya no puedo aportar, ya nadie me da trabajo, ya nadie me acepta por mi edad. Pero la persona de 50 años no es una persona que ya tenga discapacidad, ya es mayor, digamos, no, es joven aún, sin embargo, es por el mismo odio de la sociedad. Y muchas veces se le denuncia, se llega a denunciar, pero no pasa mayor cosa porque ya es normal de vivirlo ante la sociedad. Y las leyes, pues muchas veces tampoco se aplican como debe ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, aquí la idea principal es qué debemos hacer, cuáles son las raíces, cómo vamos a entrarle a sacar la discriminación, el racismo, qué hacemos que todo lo que sufrimos, todo lo que hemos vivido, que las nuevas generaciones no lo vuelven a sufrir, sino que nuestro aporte es cambiarlo, es orientar, ¿verdad?
Aquí tenemos otra presentación. ¿Quién nos hace favor de dar lectura? Yo, licenciada. Démosle a raíces Hugo, de la- luego Wendy. Bueno. Las raíces de la discriminación, ¿sí? Dele. Gracias. Las raíces de la discriminación, análisis de las razones del fenómeno del sexismo en la sociedad actual. Discriminación. 1. Hacer a un ser humano sufrir desventajas y humillaciones por pertenecer a un cierto grupo tratándole peor que otros seres humanos. 2. Dañar la reputación de otra persona a través de declaraciones negativas. Gracias, Hugo. Como le decía yo, las raíces de la discriminación. Muchas veces, tanto como sociedad, como personas, emitimos comentarios que esto daña, es un fenómeno que el que se discrimina pues también fue rechazado por la sociedad. No vemos específicamente sus derechos humanos que deben ser. Entonces, también el sufrimiento, la desventaja, la humillación que sufre, no es fácil. Como todos, cómo se siente cuando alguien la rechaza a alguien. Entonces ya no, es una trauma la que se lleva. Y básicamente se queda como dañado la persona, pero también cuánto tiempo va a estar recuperando en esa trauma psicológica. Mire, son los que me trataron, son los que me rechazan. Entonces, toda la negatividad de una sociedad ya no ni siquiera es personal, sino que ya se trasciende como la sociedad, como tal. Y estos son los perjuicios que ya no solo es a una persona, sino que también se trasciende como a una sociedad. Porque si, por ejemplo, si esta persona vino de Petén, es una persona de Chile que habla el idioma o el idioma Itzá, por ejemplo, que es poco la que se habla, ya lo habíamos visto, viene aquí a la capital, pero es rechazado, es humillado porque nos pasa en la vida real, viene del campo y a qué trabajo se le va a dar si es un campesino que viene del campo, aquí es la ciudad. Y muchas veces inconscientemente la gente se ríe, pero esto está sucio, pero no sabemos la realidad, no sabemos de dónde viene la persona, no sabemos todo lo que ha pasado para poder llegar a la ciudad. Muchas veces nos ha pasado que la persona que llega a la ciudad no conoce la ciudad. Y lejos que lo apoyamos, tal vez nos ponemos a reír o tal vez, bueno, esto no lo conozco, ya no podemos confiar en nadie. Entonces, muchas veces la actitud que se asuma no es tanto que también se asuma porque queremos odiar a la persona, sino que por la misma situación que no sabemos, no conocemos, nuestra sociedad está llena de delincuentes, está lleno de problemas y ya no confiamos en nada. Y tal vez no lo hacemos conscientemente, sino que es por la misma situación, el sistema en lo que vivimos. Entonces, básicamente es una de las situaciones, las razones que también que generemos, que asemejamos a esta sociedad para que también la nueva generación no sufre todo esto, lo que estamos viendo, todo lo que estamos sufriendo. Ahora sí, Wendy, ¿puede leer esto? Muy bien, licenciada, la orden. En nuestro análisis de las razones del desarrollo y sobre todo del mantenimiento de estructuras discriminatorias en el ámbito del sexismo que se dirige contra el sexo femenino, pretendemos mostrar algunos mecanismos fundamentales que nutren un sistema discriminatorio, siguiendo una forma pervertida de racionalidad, o sea, la estabilidad del sistema sexista. En nuestra opinión, no se basa fundamentalmente en el rechazo emotivo del sexo femenino, sino más bien en estructuras cuya propia lógica hace que la conducta sexista se transmita de una generación a otra. Gracias. ¿Quién quiere aportar? Quiero escuchar un par de opiniones.
Vamos a ver, ¿a quién le mencionamos? Nadie quiere apoyar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Creo que la discriminación, ¿Qué? No lo mismo. Caitlin, Caitlin, así. creo, licenciada, que la discriminación hacia el sexo femenino la encontramos en muchas, en muchos factores, de incluso de la misma mujer, y usamos esa discriminación referente al aspecto o es el aspecto físico, el aspecto de pensamiento, entre entre nosotros mismos nos atacamos y también incluso le comento, yo como mujer responsable eh, un- asistí a una jornada de planificación, ¿verdad? Y me dice una señora mayor, me dice, ay no, estas mujeres de ahora, ¿cómo es que vienen y se ponen esos métodos? Es para que anden con la vida de libertinaje. Entonces son cosas que se siente ese mismo rechazo de mujer a mujer, ¿verdad? Mientras uno no lo está haciendo por algo así, sino en cuidarse, ¿verdad? Eh, Eso puede aportar, ¿verdad? Muchas gracias, Caitlin. ¿Alguien más? Yo, licenciada, Va, tenemos a Silvia y luego a Tan. yo creo, licenciada, también que Silvia, yo creo que en esa parte también es mucho machismo. Creo que se le critica también mucho a la mujer por el tema de cuando son madres solteras, el tema que decía la compañera de los anticonceptivos. Creo que son muchas, mucho machismo que existe todavía en nuestra sociedad que no debería, porque ya vivimos en el pleno siglo XXI, ¿verdad? Entonces yo sí difiero mucho, aparte de que quieran, incluso a mí me pasó, cuando tuve a mi segunda hija, quise operarme y me dijeron que no podía, que tenía que tener autorización de mi esposo. Entonces, creo que no debería de ser así porque a la larga es nuestro cuerpo y tenemos derecho de decir o decidir cuántos hijos queremos tener y por qué, ¿verdad? gracias Silvia. Tania, Buenas noches, buenas soy noches Tatiana, Tania. licenciada. Sí, Tatiana, perdón. sí, no tenga pena. Más que todo mi aporte, y yo según lo que veo por su presentación, es que cualquier tipo de discriminación y en cualquier ámbito al final ha permanecido porque se nos ha enseñado que es correcto mientras no nos esté pasando a nosotros, ¿verdad? Porque se ha normalizado, porque al final nos han enseñado que está bien reírse del que es diferente para poder encajar y para poder ser parte de un grupo. Creo yo que en base a lo que usted nos está enseñando, la respuesta correcta para menguar la discriminación es el poder crear de verdad conciencia en que sin importar rasgos, preferencias, sexo, demás, somos iguales. Y es importante ahí de que el ponernos en los zapatos de los demás, ¿verdad? Gracias, Tatiana. Efectivamente, todas las opiniones son importantes y son en una base real. Al final de cuentas, la que más discriminamos o las que más nos discriminamos entre nosotros, las mujeres también, no tanto entre los hombres. Son otros tipos de violencias, discriminaciones que se reciben, pero siempre juzgamos a una mujer. Vemos a una mujer por sus condiciones económicas, las familias, pues siempre tendemos a juzgar. También, mire, quién tiene el último carro o el último modelo de vehículo, o quién tiene la mejor ropa, o cómo se viste, o qué tipo de zapatos pone. Eh, También en caso de la planificación familiar. Las mujeres indígenas tienen más hijos, no así en la ciudad. Quizás también se ha tratado de espaciar más los hijos en las ciudades o en los, ¿cómo se llama? No así en el área rural.
Entonces, en el área rural, pues ha costado muchísimo también por algunas creencias, pues tienen más hijos. Normalmente lo vemos que son más de 10 hijos, hasta 12, hasta 15. Pues muchas veces, bueno, es que las mujeres también la creencia, y no digamos que no solo es la discriminación, allí queda, sino que el machismo, que la mujer va a tener los hijos los que Dios dio. Y ha costado que llegue la planificación familiar en la comunidad, pero también interviene la religión, que no solamente es así, bueno, la mujer se discrimina también por tener una CDI, discrimina por la condición económica, social, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho que cabalmente lo que ustedes dijeron, las últimas, nuestro aporte aquí en la sociedad es ver, dejar, cómo también hay que hacer reforma a algunas normas que están vigentes, pero que a la larga no funcionan. O también normas que allí están, pero tampoco se publican. Por ejemplo, ¿quién dice, bueno, la discriminación está tipificado ya como un delito? Entonces, bueno, hay que denunciar, pero no se conoce a dónde hay que ir a denunciarlo. Entonces, como también, como la tarea que podemos dar como nuestro aporte como estudiante, como profesionales, no, esto ya está tipificado, esto no es normal. Por ejemplo, un ejemplo les pongo yo en los medios de comunicación. ¿Cuántos de los medios de comunicación que existen en nuestro país o a nivel internacional publican que la discriminación está tipificado, que ya hay leyes que protegen a los pueblos, digamos? En donde hemos visto que hay una publicación que esto ya es un delito, la discriminación. ¿O alguno de ustedes los ha visto en algún lado? No existe. Entonces, eso quiere decir que la sociedad está mucho más alejado a una de las realidades. Y lo más triste de todo es que la discriminación trasciende a una violencia y la discriminación trasciende a alejar a una comunidad, a alejar a un grupo, al entorno social como tal. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuántos estamos de acuerdo que nuestros hijos sigan viviendo todo una exclusión, todo una situación de no permitir la entrada como uno de los derechos humanos, que todos somos iguales? Con la diferencia que también nuestras diferencias sociales, políticas, económicas son diferentes, y cómo respetarlos sin excluir a nadie. Entonces, básicamente creo yo que es fundamental que también contribuyamos, veamos, leones, hoy en día pues hay una invasión de las redes sociales, de los medios, la tecnología, pero cuánto vemos que se publica que la discriminación, que el ataque, la exclusión ya es un delito. Pero ¿dónde lo hemos visto? Eso no existe. Los medios no los publican porque no les conviene. ¿Quién nos da seguimiento a la lectura acá? Yo la leo, Yo, licenciada. Alejandro, y luego no sé quién es la otra persona. Gracias, licenciada. Sexismo. Descripción formada en analogía con el término racismo de la presunción valorativa que las mujeres, por sus diferencias biológicas, se difieren de los hombres, también en su pensar y actuar, y que tienen propiedades mentales y psíquicas distintas. El sexismo forma el fundamento ideológico para la discriminación y opresión del sexo femenino por el masculino. Gracias. ¿Quién iba a seguir? Yo, licenciada. Por favor. Raíces de la discriminación. Se expuso anteriormente que no se puede establecer por qué aspecto surgía, siendo lo más evidente el desprecio por motivos de raza y siendo una realidad el surgimiento de una doctrina de la discriminación racial que se sustenta en la superioridad raza que procura su fuerza, considerando que su decadencia empieza cuando observan elementos de raza inferior. La discriminación
pareciera nacer de la idea de algunos grupos o raza que consideran que ellos no son superiores, los más fuertes e inteligentes, y por lo general surge de aquellos grupos que detentan el poder. Gracias, Sharon. Básicamente, entonces, como lo vemos aquí, la discriminación pareciera nacer de la idea de algunos grupos o razas. Hay un montón de elementos que podemos ver, pero también hay elementos que eso lo vivimos en la vida cotidiana. Muchas veces o nos duele tanto que seamos discriminadas o ya lo vemos como normal. La verdad es que la discriminación ha habido muchos esfuerzos, muchas luchas para que eso se combate. Básicamente porque la discriminación produce divisiones, produce alejamiento de los grupos, ¿ya? La discriminación lo viven más las mujeres, lo viven más los pueblos. ¿Por qué son los pueblos? Porque es una identidad que no se le puede borrar, es una identidad que no se puede cambiar, ¿verdad? De la noche a la mañana. Tenemos una identidad. Alguien me decía, si usted está bueno, estamos a la mayor parte, yo creo que estamos o conocemos la ciudad capital. ¿Cómo nos identificamos si llegamos a un restaurante? ¿Cómo nos identifican aunque no cargamos el traje de una comunidad indígena? ¿Cómo nos identificamos? ¿O cómo nos identifican? Ahora, ¿quién quiere contestar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por el acento, licenciada? Bueno, uno por el acento, Alejandra. Por los rasgos físicos, licenciada. Por el traje, Ligda. Físico. Por las ideologías. Por la vestimenta. Traje. Yo dije, ¿cómo nos identifican sin habernos utilizado el traje? O no tengamos puesto el traje, ¿cómo nos identifican? Por las palabras que utilizamos para hablar, Licta. Por las costumbres, por los modismos. Algo así específico que nos pueden identificar. El apellido en la factura. La altura. El apellido en la factura. Apellido. Por lo guapo, Licta. Está bueno, Cristian. Ajá. Va. Nadie lo dice, pero la mayor parte, si los indígenas llegan a un restaurante, nos identifican porque si uno va en un campero, por ejemplo, usted no come el pan, pide las tortillas, ¿ya? Una de las identidades son las tortillas. Y también lo que ustedes ya dijeron, lo demás que ya dijeron por el apellido. Aunque ya no utiliza el traje, pero si usted es sapón, si usted es la mayor, hay unos apellidos en algunas regiones, por ejemplo, Quej, pues normalmente, él es de Alta Verapaz. Si me equivoco, me dicen. Licenciada. Los apellidos Domingo, los apellidos Pedro, que son apellidos Pedro, son de Huehuetenango, los que son de Alta Verapaz, Baja Verapaz, y los apellidos esto que les mencioné, Domingo, Pedro, Francisco, son apellidos, son de Huehuetenango. Alejandro quería hablar. No solo para hacer referencia en lo personal, mi apellido es de Chimaltenango, ¿ya? Y que, Chimaltenango, ¿qué? Que sí, que en Cachiquel significa caballo y en Quiché significa venado. Pero sus abuelos, sus papás, no son de Alta Verapaz. No, son nacidos directamente en San Pedro y Epocapa, Chimaltenango. Entonces, sí, hay muchos apellidos, por ejemplo, que son conocidos, ¿verdad?
Entonces, no, él es de algún departamento, porque en la zona 14 quizás no hay esos apellidos, ¿verdad? Alejandro Coronado, ¿quiere aportar? Sí, licenciada, fíjese que yo hice el aporte de la identificación de apellidos porque tengo un compañero de trabajo que se llama Juan Cristóbal Ramón. Él Ajá. es, él es de Huehuetenango y es de origen canjobal. Y Ajá. regularmente en esa región tienen la particularidad de que pareciera de que los dos apellidos son dos nombres. Así es, Sí, así es. únicamente Ligda. Gracias, es lo que yo le decía más o menos. Por ejemplo, usted va en el departamento de Quiché, es más, se la va a encontrar de León, José, Santiago, pero si ya vamos por Escuintla, ya son otros. Entonces, como que también se regionalizan algunos apellidos, a excepción de los Chávez, pues siempre es un apellido hasta españoles son. Entonces, por Zacatepeques hay apellidos Gallinas, y por dónde son los apellidos son de Zacatepeques. Los Zapón son más de Totonicapán. Entonces, como que también están más regionalizados y es uno de los elementos de identificación, como ya decimos, ¿verdad? Entonces, son elementos que también son válidos como ir identificando. ¿Quién nos da el aporte aquí de la lectura? Yo, licenciada. Vaya, Norma Rocío. Sí. Tipos de discriminación. La discriminación constituye un abanico. Se puede discriminar de diferentes formas. Si profundizamos, veremos que existe una discriminación generalizada que comprende a millones de seres humanos en todo el orbe terrestre, correspondiendo a una situación económica. Esta discriminación se llama pobreza, y bajo esta se discrimina en cualquier país que podrían ser Guatemala, Italia, España, Rusia, Estados Unidos, etcétera, por mencionar algunos. Debe considerarse también que actualmente, ¿cuál puede decirse que ningún país escapa? Pero las causas más evidentes de discriminación o los tipos de discriminación que más afloran en la sociedad son la racial, religiosa y por sexo. La misma divide las naciones. Gracias, Rocío. Básicamente, entonces, no nos enfoquemos, mire, la discriminación racial lo vivimos solo aquí en Guatemala. Esto es que atraviesa el continente, como ya lo había dicho. Me pasó una ocasión que yo andaba por España, entonces me decían mis restos de compañeras, mire, nos va a afectar porque nos van a tratar indígena o indio a todos nosotros por su traje. Quite su traje y póngase un vestido. Entonces, bueno, no dije yo, me sentí mal, pero también a la vez dije yo, pues me siento bien con mi traje. No tengo por qué ocultar mi idioma, mi traje, porque no es un delito. Entonces, como que también a partir de eso empezamos como una resistencia, no hacer caso a la discriminación, pero por ejemplo, los migrantes, los que migran o los emigrantes para otros países, también sufren la discriminación, que pierden su idioma, que pierden su traje, y no es porque quisieran, sino que también es una necesidad que se les obliga de quitar su traje porque ya no se permiten para que utilicen su traje y por la misma necesidad que tienen que trabajar. Entonces, básicamente, donde quiera que vamos, siempre vamos a encontrar la discriminación por los rasgos, por lo que somos. Como también dicen en los Estados Unidos, los chapines son bien bajos, son bien estaturas de bajo, ¿verdad? Y lo encontramos allá, son bien altos. Entonces, es uno de los elementos fundamentales, cómo nos identificamos, pero también
La discriminación atraviesa el mundo. Algunos países que mencionamos aquí, pero no solo son esos, sino que atraviesa el mundo. Creo que es importante ver también cómo nuestro aporte, ahí está el derecho internacional, ¿verdad? Cómo estudiar, cómo aportar, no solo en Guatemala, sino que también a otros países. Yo creo que básicamente nuestra carrera es bastante amplio, tiene una cobertura, no tiene límite, no tiene frontera. Entonces, ¿cómo vamos a aportar en esta sociedad? Protección contra la discriminación, lucha contra la discriminación. Para superar histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los cuidados en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de las discriminaciones racial, así como de la imperiosa necesidad de superar por todo para lograr una verdadera convivencia pacífica. Le decía yo básicamente cómo vamos a superarlo, cómo vamos a luchar. Pues en principio tenemos que ser que parte del alma, del corazón, tenemos que ser fuerte, que no nos dejemos dominar por una discriminación, sino que también ya hay leyes que también ya se tipifica como un delito, pero si estas leyes no funcionan, entonces tenemos que tener la resistencia como tal, para que también no nos convencen de decir, mire, por una discriminación y se fue o abandonó, y mire cómo somos rechazados. Entonces, nuestra resistencia tenemos que hacer saber, tenemos que demostrar ante las demás de la sociedad que somos iguales y también tenemos los mismos derechos, pero también un papel fundamental como seres humanos es nuestro aporte es educar a la sociedad, a la niñez, hasta donde podemos alcanzar, que esto es en esta sociedad, ¿verdad? Para que no sigamos viviendo la discriminación. Tenemos un punto acá, la protección contra la discriminación. La discriminación es una condena y tiende a protegerla la legislación internacional, como lo vemos aquí en el caso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, está en el artículo 8, artículo 1, que regula la creación de un comité que lo vigile. En este caso hay expertos, pero también casi si no hacemos funcionar nuestras leyes nacionales, entonces nos cuesta llegar allá, ¿verdad? Y no digamos que la comunidad que está en un lugar más recóndito, ¿cómo va a llegar si no lo hacemos? Entonces, básicamente es un proceso que tenemos que seguir, es un proceso vivirlo, la resistencia, y no darle importancia que no por una discriminación y nos alejamos a la sociedad. Al contrario, necesitamos un aporte acá, necesitamos dejar realmente no sigan viviendo. Tenemos acá la Asamblea General de la ONU, designó en 1971 como el Año Internacional de Acción para combatir el racismo y la discriminación racial, y en noviembre de 1972 designó el Decenio de Acción para combatir el racismo y la discriminación racial, el que dio inicio el 10 de diciembre de 1973. En 1978 se celebró la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial. También diciembre de 1983 se promulga un segundo decenio. De diciembre de 1983, aprobándose un programa de acción para el decenio. Básicamente, cómo eliminar la discriminación contra los pueblos. Hay normas ya. No solo es alguna norma, que también la norma a nivel internacional, como lo vemos acá. En 1944, siendo el sistema que designaba la política de
segregación racial y la organización de territorio aplicada sistemáticamente en África. Como lo vemos en el caso de África, pues también aquí hay elemento fundamental, que no pensemos que el racismo solamente es aquí en Guatemala o latinoamericano, sino que también estamos hablando de África, cómo ellos han sufrido. La creación también, en este caso, alguna norma aquí en Guatemala, ha habido algunas ONGs financiado a nivel internacional. También hay algunas instituciones que no lo hice mención acá, pero por ejemplo las que conocemos, la CODISTRA, que fue creada para eliminar la discriminación contra los pueblos. Aquí tenemos la creación de la Defensoría Maya, la creación de una comisión de monitoreo sobre el racismo y discriminación, la creación del ente de consulta del pueblo maya, de los pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, también tenemos acá el convenio 169 en sus artículos 6 y 7 establece la obligatoriedad que tienen los estados de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se adopten medidas legislativas y de otro tipo que afecten los intereses y derechos de los pueblos indígenas. Entonces, básicamente tenemos aquí entonces un elemento fundamental, que aquí hay normas que están vigentes, está la Defensoría de la Mujer Indígena, pero una cosa es que sí el Estado los dote de presupuesto y obviamente lo hagamos funcionar, está la entidad, entonces hagámoslo funcionar. ¿De qué forma vamos a hacerlo funcionar? Luchando, poniendo denuncia, haciendo ver la situación que viven los pueblos. Es uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a finalizar con la presentación y tenemos un elemento fundamental que trasladar el día de hoy. ¿Alguna duda de la presentación? ¿Algunos que quieren comentar sobre lo que ya vimos en el programa? Pues aquí terminamos algún par de opiniones que quisieran emitir. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solamente como un comentario, ¿verdad? Induara. Sí, buenas noches, licenciada. Que la discriminación está en todas partes. Mire, en mi oficina, en mi lugar de trabajo, hay una discriminación bárbara hacia las mujeres. Casi siempre hay preferencia cuando van a dar una plaza, hay preferencia en los hombres y no en las mujeres. O a veces entre las mismas mujeres se nos hace discriminación a las demás porque algunas pues tenemos un título o por alguna característica, ¿verdad? Cualquiera que sea. Pero somos muy atacadas aún en nuestras oficinas, en nuestro lugar de trabajo. Y como usted dice, ¿verdad? Tenemos que tener resistencia a que por esa discriminación no nos saquen, ¿verdad? Que sigamos compitiendo, ¿verdad? Con nuestras habilidades y destrezas, pero muchas veces como que sí sacan a muchas por ese tipo de discriminación, porque a veces hasta hay así grupitos que se unen, ¿no? Para hacerse determinado fin, ¿verdad? Que es discriminar a la persona. Únicamente, licenciada. Gracias. ¿Alguien más? No hay nadie. Creo fundamental, no solo pasa en lo laboral, sino que pasa en el centro de estudio, pasa en todo, en la calle donde vamos, los piropos hacia las mujeres que a veces no son tan adecuados o no nos gusta. Entonces, todo un elemento. Entre mujeres, pues hay más todavía una complicación porque básicamente muchas veces nos prestamos para un sinfín de cosas. No, si aquella no tiene título. Muchas veces nos atacamos por un título y no nos damos cuenta que el título no es la que nos hace diferente. En varias razones o en varios puestos, conozco a varios, por ejemplo, la persona no tiene título, pero tiene una capacidad, tiene toda una experiencia. Y el que tiene el título quiere ganar más, pero no tiene ni una sola experiencia. Entonces, ahí es donde estamos. Mire, tengo
podemos tener un sinfín de título, pero si nunca hemos ejercido el puesto, no tenemos experiencia, entonces igual no nos vamos a rendir. Y muchas veces hay que tomar conciencia que el puesto que sea acorde al título, que sea acorde a la capacidad. Si usted puede tener maestría, puede tener un montón, pero si no se tiene el título, démosle la oportunidad, hagamos una combinación, hagamos equipo, pero también es más que romper el hielo. Muchas veces nos vuelve tímido, muchas veces no podemos hablar, muchas veces nos quedamos callados porque mire lo que digo, se van a reír, lo que voy a decir no es lo correcto, aquel que sabe más, pero no nos damos cuenta que todos tenemos los mismos derechos y nadie tiene por qué reírse de nadie. Ya, si nos equivocamos, pues también tenemos derecho de equivocarnos, porque al equivocarnos, pues nos da crecimiento. Y muchas veces pensamos, es que cómo no pensé lo que aquel dijo. Y no es lo correcto, porque si pensáramos todos igual, el mundo no crecería. El mundo crece a través de la diversidad, a través de los diferentes aportes que damos en la sociedad. Entonces, vamos a pasar, me dan un minuto, voy a hacer un arreglo acá, porque vamos a hablar de la expión de trabajo, los trabajos cómo van a quedar, porque tenemos poco tiempo, y recordemos que esto van para el segundo parcial. Ya retorné. Ya se mandaron el trabajo por el Telegram. Aquí los tengo, pero alguna duda que ustedes tengan, creo que ya los vieron también. Aquí tenemos básicamente 22 grupos.
De los 22 grupos, es un grupo por departamento, ahí van los detalles que no les voy a quitar más tiempo. Ahí va todo una programación, entonces aquí vamos a pasar, eso quiere decir, si nos da tiempo, que nos pongamos de acuerdo para no entrar en detalle acá. Tenemos entonces los grupos ya hechos por código de departamento. Elementos que no lo pusimos aquí porque al final ustedes van a ser los fiscalizadores, ya van los grupos, el grupo 1 corresponde al departamento de Guatemala, el grupo 2 sucesivamente por el código de cada departamento. Ya están los grupos y empiezan a trabajar, ¿verdad? Para ir ya investigando porque esto vale 20 puntos. Y de las exposiciones que vamos a hacer, pasaríamos con el primer grupo en orden, ¿verdad? Ya los mandamos por Telegram. ¿Alguna duda al respecto para que lo pudiéramos resolver y no empezar a explicarlo ahorita? Porque nos quedan 10 minutos y 20 minutos y no nos va a dar tiempo. Tal vez ustedes refaccionan algo que inicien su otra clase. ¿Alguna duda al respecto? Ligda, perdone, yo tengo una duda con respecto Sí, pues. a qué hora exactamente se van a iniciar las exposiciones, si va a ser una hora bastante cuadrada, así como por ejemplo si va a ser a las 6, por ejemplo, de 6 a 7, si son 60 minutos pasarían 6 grupos más o menos, ¿no? Sí, es el horario de clase. Vamos a respetar el horario de clase, ¿verdad? Si no los podemos pasar con los grupos antes de las fechas de examen, pues ahí lo vamos a que pasaran 6 grupos en el primer, que sería de hoy en 8. Licenciada, con una pregunta. Respecto a los expositores, ¿sería una única persona o pueden ser varias personas? También otra consulta, ¿algún lineamiento para el trabajo que hay que entregar? No sé si ya vio la programación. Sí, licenciada. Va, entonces allí va toda la orientación. Es un trabajo de 15 páginas, ¿sí? Un trabajo de 15 páginas, ya están los grupos de 1 a 13 personas. Ustedes van a ser ahí sí los jueces, porque así ya no podemos, sino que las personas que trabajan. Y ahí sí el listado va acá. Ustedes son los que van a tener que ver, bueno, quiénes trabajaron con relación de su pregunta, que si va a exponer una persona o 2 personas, pues ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Si se divide la exposición, pues tendrán 3 minutos cada uno. Podrían ser 3 porque como son 3 temas. 3 temas muy resumidos porque igual el trabajo las tienen que enviarlos para calificarlo. Recordemos que el problema de los departamentos pues van a variar, son diferentes problemas de cada departamento, por eso deducimos que fueran 3 problemas con un máximo de 15 páginas. Ok, entendido. Para que no pase, sino que hay que investigar. Ok, mi consulta con respecto a los lineamientos era respecto al trabajo escrito, si se iban a implementar las normas APA o si había algún modelo con respecto al tipo de letra, el tamaño de letra, a eso me refería. Bueno, no lo pudimos especificar exactamente, pero pongámonos de acuerdo que sean Arial 12. Arial 12 que es el más usado, ¿verdad? Y siempre con un trabajo formal. ¿Alguna duda más? Ligda, otra consultita, tal vez si en realidad el trabajo la exposición podría ser literalmente que la persona lo haga en el momento, o podría ser una grabación previa, como un diálogo, cuestiones así. Lo pueden hacer ustedes, pero que abarque los 10 minutos, ¿sí?
Podría ser una Perfecto. exposición grupal, pero que abarque los 10 minutos, porque a la larga, pues, si van a trabajar las 13 personas, son los que van a aparecer y son los que, a ver cómo se organizan. Me imagino que ya se organizaron también. Entonces, básicamente, la cuestión es que abarquemos los 10 minutos y en ese mismo momento tienen que enviarlo, ¿verdad? Se exponen y se envía. Ujú. Sí, sí, exacto. A eso me refería que si en este caso, aunque incluso expusiera solo una persona, pero que la exposición la hiciéramos grabada, digamos, solo se la presentemos en ese momento y le enviamos el trabajo. Sí, efectivamente no hay ningún problema. Ajá. Muy bien, Ligda, gracias. La fecha de iniciación de exposición, ¿cuándo Algo sería? Es el 21. están las fechas. Ay, gracias. Sí, ahí están. Vamos a ver. Licenciada, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. el trabajo sería en formato Word o PDF. Tendrían que ser PDF. Ujú, como lo van a grabar, entonces envíalos en PDF. Buenas noches, licenciada. ¿Hay que hacer algún Buenas tipo de noches. presentación para presentar las diapositivas, para presentar la presentación o no? Para que no nos lleve mucho tiempo, mejor envían el trabajo y ya solo lo exponen. Ah, ok, perfecto, gracias. Bajo y lo exponen para no llevar mucho tiempo, porque al final tenemos tan corto el tiempo y si no, ya no les va a dar tiempo. Disculpe, licenciada, durante la exposición ¿hay que abrir también las cámaras o solamente el audio? Bueno, hay que abrir las cámaras. Hay que abrir las cámaras, tiene que ver el grupo, qué grupo pasa. Perdone, entonces, ¿todo el grupo tiene que encender sus cámaras o únicamente los que van a poner la exposición? Todo el grupo y todos los presentes de la clase. ¿Sí? Porque podría venir el examen del segundo parcial de la exposición de los grupos. Entonces, eso no quiere decir que la que le toca la exposición solo los que asisten en clase. No, tienen que asistir todo porque es una clase. Y abrir sus cámaras porque vamos a escuchar la exposición, es como estuviéramos en clase, pero es la exposición de cada grupo. Licenciada, disculpe, con respecto a lo que estaba indicando ahorita con lo de las cámaras, no sé, por lo menos nosotros el semestre pasado tuvimos un inconveniente al intentar toda la clase tener las cámaras encendidas y hubo un gran problema en la reunión, entonces no sé qué tan buena idea sea eso. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Que solo una cámara esté las de que exponen? Sí, pensaría que sería buena idea que únicamente las personas que pues vayan a exponer, si es necesario encender la cámara, pues encenderla. Por lo mismo que le comentaba, porque sí, por lo menos algunos de nosotros tenemos la mala experiencia de que cuando intentamos tener todos la cámara encendida, pues la plataforma no soportó y se cayó la Sí, pues, reunión. básicamente la persona que expone, pues tienen que tenerlo la cámara. Tuviéramos problemas, dejémoslo que solo la persona, pero sí tenemos que tener todos los audios, porque también igual si nos da lugar, si nos da tiempo, pues vamos a hacer un par de preguntas a todos. Aquí lo que se trata es que también aprendamos de qué problema hay en los departamentos, qué identificó cada persona, porque podría venirse el tema en el examen, ¿verdad? Que es el segundo parcial, que es el tema, es la zona más todavía alto de 40 puntos y tenemos que avanzar con los 40 puntos. Alguien preguntó la fecha de exposición. Vamos a iniciar la exposición el 21 de hoy en 8, ¿verdad? Sería básicamente nuestra última clase hoy porque tenemos exposición el 21, 28, 23 y 30, ¿verdad? De marzo. Entonces, en las 4 últimas clases que nos quedan, vamos a hacerlo de exposición. Tenemos que alcanzar que pasen los grupos, los 22 grupos. Entonces, para que también tuviéramos el chance, recuérdese que el trabajo vale 20 puntos y el examen que va a venir, pues vale 20 puntos para ganar los 40 puntos. Pero igual, si cualquier duda, pues
reportamos el miércoles, léanlo, de cualquier duda, pues avancen con lo que tengan que hacer, y si no, pues también me escriben y también podemos resolver algunas cosas, empiezan a avanzar y las dudas que tengan, pues los podemos resolver el día miércoles. ¿Les parece así? Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que nosotros el semestre pasado, pues fuimos bastantes también en la sección en la que estuvimos y nos tocó que exponer. Entonces, lo que se hizo, que fue más factible y nos ayudó bastante, era que se hizo una presentación en donde se daba toda la información y ya el expositor iba dando como que puntos claves para que no se extendiera demasiado la exposición, y eso nos ayudó a mantener el tiempo para cada grupo. No sé si eso nos podría ayudar en este momento también. Bueno, si ustedes consideran, bueno, son zonas, ahí sí el que va a faltar, pues va a tener que examinarse por los 40 puntos, ¿verdad? Pero ya ustedes son los que tienen que reportar. Yo lo que no quería era darle más trabajo. Sin embargo, si lo consideran que, mire, hagamos la presentación, pues háganlo. Háganlo, no hay ningún inconveniente, tal vez les da tiempo, ¿verdad? Hacer la presentación, un resumen de 10 minutos, porque son 10 minutos, tenemos que pensar en los demás. Entonces, si nos facilita una presentación como un resumen de toda la investigación de 15 páginas, un resumen de 10 minutos, nos dio 10 minutos la exposición, pues sí nos da tiempo, ¿verdad? De una vez entramos al grano, mire, encontramos estos problemas, número 1, alcoholismo, número 3, minería, número 4, despojo de tierras, no sé, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 en 10 minutos, para que nos dé tiempo con los demás grupos. Pero tal vez sí, hagamos la presentación que dicen todos. Licenciada, perdón, nuevamente, creo que tal vez sería mucho a criterio de cada grupo si desea hacer una presentación con diapositivas o no, porque, por ejemplo, algunos pues reciben clases directamente desde su teléfono o todavía están en el trabajo y se les puede dificultar en ese sentido, pero creo que sería mejor dejarlo a criterio de cada grupo si desea realizar diapositivas. Y ya después se podrían compartir con el resto de los compañeros, pero no sé, ustedes indican. Yo creo que, como le decía, lo que no quería era ese, pero mire, no trata de que, mire, tienen que hacer esto y las condiciones que todos trabajan también. Entonces, los que pueden hacer la presentación, pues hagan la presentación. O designen a alguien que sí puede presentarlo, pero que sí tenga la velocidad de los 10 minutos. Entonces, así le damos chance para todos. Recordemos que todos queremos los 20 puntos, ¿verdad? Entonces, los que pueden, hagan la presentación, y los que no, pues los exponen. Pero en ese mismo momento envían el trabajo. Ese es el acuerdo. Ligda, solo una consulta más, perdone. En este caso, usted mencionaba que posiblemente en el examen venga algo relacionado a esas exposiciones. Entonces, yo pienso, ¿no sería como viable de que cada grupo también comparta su documento al momento que termine esa exposición con el grupo en general en Telegram, para que tengan una copia y pues le puedan dar una leída para ya sea al momento que se llegue el examen? No sé si puede funcionar eso. Nos vamos a saturar. Ya no nos va a dar tiempo. La idea es que todos estuvieran conectados a la clase, ¿sí? Lo vamos a ver, pero yo diría, como le había dicho en un principio, ¿se recuerdan del acuerdo? Que el trabajo va a valer 20 puntos. Entonces, ahorita que estoy recordando, viendo mis anotaciones, los 20 puntos van a consistir en el trabajo exclusivamente, que no vamos a compartir y no lo vamos a poner en el examen. Y los otros 20 puntos van a consistir en la última presentación que vamos a hacer el miércoles, ¿sí? Que es el segundo parcial. Ahí vamos a tomar en cuenta los exámenes y a partir de el miércoles estaré compartiendo para que también les da tiempo de estudiar, porque si la presentación lo tenemos hasta el 21, 28 y son 15 páginas, entonces no solo llevan esta clase, sino que llevan otros. Entonces básicamente van a estar un poco más presionados. Entonces mejor dejemos el trabajo que no se comparte en el examen,
sino que vamos a compartir únicamente las diapositivas, los 20 puntos. Y los 20 puntos, pues prácticamente del trabajo para que sea más fácil para ustedes. Excelente, Licda, muchas gracias. De acuerdo, Lic. Ya saben que siempre Ese apoyo fui merecemos. estudiante también. Entonces, ahí estamos y cualquier duda que tengan, pues para el miércoles podemos resolver algo todavía y los que pueden, pues ya pueden iniciar, tenemos tiempo todavía. No hay más, tenemos el día de hoy, pues les deseo buenas noches, que descansen, ¿verdad? Es otro día mañana y primero Dios, nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz Feliz noche. Los del grupo 1. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.